Bienvenidos todos a las primeras rondas orales de la etapa semifinal de la primera competencia nacional de debate sobre derechos humanos. Para dar inicio, me permito presentar a los jueces. El jurado se encuentra formado por Maestro Víctor Manuel Sánchez Valdés, quien preside este jurado. La maestra Andrea Rodríguez Zavala. Y el maestro Alejandro González Estrada. El tema a debatir es: ¿las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? Los equipos que participan en esta ronda son: el equipo a favor, con el número 113, está formado por Ángel Maximiliano Santiago, María Fernanda Reguín Gómez y como auxiliar Dulce García. El equipo en contra, número 357, es Fernando Gustavo Ruz Dueñas y Ricardo Juanes Laviada. Me permito leer las siguientes reglas básicas. Cada equipo cuenta con 15 minutos en total para realizar su exposición. El tiempo será cronometrado en forma regresiva a partir del momento en el cual el moderador ceda el uso de la voz. Se les solicita a los oradores indicar el momento en el cual ha concluido su exposición. En ese momento el cronómetro será detenido. Cada equipo podrá usar libremente su tiempo, pero deberá obligatoriamente dividirlo en 4 segmentos, pues de lo contrario será penalizada en términos de puntuación. La extensión de cada uno de los 4 segmentos puede ser dividida libremente por los equipos. Cada uno de los 2 oradores deberá obligatoriamente hacer uso de la voz en 2 ocasiones. No hacerlo implicará penalizaciones en términos de puntuación. Al terminarse el tiempo, sea cual fuera el turno de que se trate, el orador será interrumpido. Existen 7 aspectos a calificar, 3 de forma y 4 de fondo. En cada uno de ellos, los jueces otorgarán a cada orador una calificación mínima de 10 y una máxima de 100 puntos. Adicionalmente, los jueces otorgarán una calificación global por equipo que implica dividir 100 puntos entre ambos equipos. Los jueces no pueden otorgar los 100 puntos a un solo equipo y deberán otorgar un mínimo de 10 puntos a uno de ellos. De conformidad con lo anterior, cada concursante puede individualmente acumular un máximo de 700 puntos y cada equipo en forma global un máximo de 1490 puntos. Las penalizaciones a las cuales, de acuerdo con el criterio de los jueces, se hagan acreedores los concursantes serán descontadas de la clasificación global de los equipos. Está prohibido leer los argumentos. Los polemistas, de conformidad con el reglamento, pueden contar con todo tipo de apoyos impresos y pueden, durante sus exposiciones, consultar sus notas e incluso usarlas para realizar citas puntuales que resulten de difícil memorización. Pero no pueden leer sus argumentos. Incluir en esta conducta será penalizado. Solicitamos a la audiencia, tanto a los polemistas, mantener sus celulares en modo vibrador o silencio, preferentemente apagados, para evitar distracciones a los participantes. ¿Los equipos se encuentran listos para iniciar? De ser así, me permito ceder la palabra al equipo a favor. Buenos días, honorable todo planificador, compañeros, público en general. Mi nombre es Ángel Maximiliano Santiago Ibarra y con la venia del jurado me voy a permitir exponer breves argumentos que mi equipo ha formulado. El día de hoy estamos reunidos para preguntarnos, para cuestionarnos si las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Y la respuesta es sí. A lo largo de los años, las parejas del mismo sexo han sufrido gran discriminación, segregación social, desigualdad, menoscabo de sus derechos y falta de oportunidades. Este problema en México no se debe por descuido del órgano legislativo, sino por la supuesta predominancia de la heterosexualidad y de la discriminación histórica que a lo largo de los años ha ido evolucionando. Sin embargo, en el estado actual constitucional y democrático de derecho, se debe partir de la idea del pluralismo social, es decir, se debe de garantizar, reconocer y proteger todos los derechos como ciudadanos que cada uno tenemos, y en este caso en específico, que las parejas del mismo sexo tienen independientemente de su orientación sexual. En primer término, sí se le deben otorgar los mismos derechos a las parejas del mismo sexo que las parejas heterosexuales,
porque se debe partir de la idea en base a dos principios: principio de igualdad y principio de no discriminación. Tales principios son inherentes a todo ser humano, y dichos principios están tutelados en la Convención Americana de los Derechos Humanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 1 y 2. A su vez, estos principios se encuentran en los principios de Yogyakarta, documento emitido por la ONU en 2006, el cual es el referente y marca las pautas, los estándares mínimos para los derechos de las parejas del mismo sexo. Prueba de ello lo vemos con la reforma al Código Civil del Distrito Federal en el año 2009, donde se reforma el artículo 146 de este ordenamiento para permitir el acceso a las parejas del mismo sexo al matrimonio. A su vez, ya lo vemos claro la semana pasada en el Congreso de aquí de este estado de Coahuila, reformaron el Código Civil y tienen acceso a las parejas del mismo sexo a adoptar y a casarse en matrimonio. En segundo término, sí se le deben otorgar los mismos derechos a las parejas del mismo sexo que las parejas heterosexuales, porque independientemente de su orientación sexual, las parejas, incluso independientemente de los individuos, tienen los mismos derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. A su vez, dado que en nuestro derecho positivo no hay una definición expresa de qué es una pareja, por lo tanto, acotar esta definición a pareja entre un hombre y una mujer resulta discriminatorio y violatorio al principio de igualdad frente a la ley, que goza todo ciudadano. Todas las parejas del mismo sexo se le deben de otorgar los mismos derechos, porque todos somos iguales, y deben tener derechos tales como prestaciones sociales, prestaciones sociales, bienestar médico, seguro médico, estancia legal de la pareja extranjera y beneficios fiscales. Prueba de ello, en México hemos tenido gran avance en este tema del reconocimiento de los derechos. Lo podemos ver con la resolución 2/2011 por disposición que emitió la CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde se obligaba a las instituciones de seguridad social a afiliar a todo derechohabiente que deseara, sin importar su orientación o preferencia sexual. Como tercero, sí se le deben de otorgar los mismos derechos a las parejas del mismo sexo que las parejas heterosexuales, porque como ya lo comenté, independientemente de sus integrantes, se le debe de conocer y dar acceso a figuras jurídicas, llámese sociedad de convivencia, llámese pacto de solidaridad, llámese concubinato, e incluso el acceso a la figura jurídica civil del matrimonio. Con relación al matrimonio se deriva el derecho a la adopción, y se cree, se tiene la costumbre de que la homosexualidad es una enfermedad. Claro que no, porque la Organización Mundial de la Salud y la APA, Asociación Norteamericana de Psiquiatría, la eliminaron de la lista de enfermedades mentales. Por lo tanto, ¿por qué no dejar que adopten una pareja de mismo sexo si no hay un menoscabo real? No está comprobado científicamente que hay un menoscabo real. Tal precedente, lo podemos ver, es el caso Talarrifo, que ahorita mi compañera lo va a explicar más adelante. Por eso, este equipo está firmemente convencido de que sí se le deben otorgar los mismos derechos a las parejas del mismo sexo que las parejas heterosexuales. ¿Es cuánto? Tiene la palabra la posición en contra. Honorables jueces, ilustre equipo contrario, público que hoy nos acompaña, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Gustavo Cruz Dueñas. Junto con Ricardo Juárez Laviada, demostraremos que las parejas homosexuales no deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. El derecho a la igualdad, que mencionó el equipo contrario, se encuentra consagrado en el artículo 1 de la Constitución y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y el mismo establece que todos debemos de ser tratados iguales cuando nos encontremos bajo el mismo supuesto normativo. Por lo que en una sociedad democrática de derecho, es posible que los estados hagan distinciones entre los derechos de unas personas y otras. El principio de no discriminación establece que estas distinciones deben de ser objetivas y razonables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo en contra de Costa Rica, mencionó que no todo trato diferenciado es per se violatorio de derechos humanos.
sino que existen distinciones y discriminaciones. Una distinción es un trato diferenciado que tiene un motivo objetivo y razonable, que es compatible con los derechos humanos consagrados tanto en la Constitución como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A diferencia de una discriminación, es un trato diferenciado que es arbitrario. Como es arbitrario, en ese caso sí es violatorio de derechos humanos. En palabras de Luigi Ferraioli, los estados democráticos deben de hacer una igual valoración jurídica de las diferencias. Es decir, que deben de otorgar las mismas garantías a todos los ciudadanos, pero no igualar a los sujetos, y que reconociendo las diferencias, lograr que todos puedan expresarse y acceder a la vida social. De lo anterior, es que un Estado está posibilitado para otorgar tratos diferentes y establecer diferenciaciones entre los derechos de unas personas y otras, siempre y cuando existan motivos objetivos y razonables, establecidos en la legislación y que sean compatibles con la Constitución y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y le pregunto al equipo contrario, ¿es discriminatorio, contrario al derecho a la igualdad, en perjuicio de los hombres, que a las mujeres se les garantice el 50% de los lugares en el Congreso? De igual manera, fueron discriminatorias las políticas tomadas por los Estados Unidos de Norteamérica para poner en igualdad de condiciones a las personas afroamericanas, después de que ellas habían sido discriminadas durante años. Existen muchas razones para que en una sociedad se otorguen distintos derechos a los diferentes grupos de personas. Y más aún, si estos grupos han sido históricamente marginados, tal como las mujeres, las personas con discapacidad, los afroamericanos, los pueblos indígenas y las parejas homosexuales. De ahí que es nuestra obligación señalar que las parejas homosexuales no deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, pues las mismas constituyen un grupo históricamente marginado. Y es que se deben de optar por políticas gubernamentales y legislativas para acabar con la discriminación que atenta contra este grupo específico. Por lo que, a diferencia de lo señalado por el equipo contrario, sí es posible e incluso necesario que las parejas homosexuales no deban de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. ¿Es cuánto? Tiene la palabra la posición a favor. Sí, gracias. Primeramente, haciendo alusión a los argumentos emitidos por mi compañero, él nos comenta que el Estado sí puede hacer una distinción para estos grupos que históricamente han sido discriminados. Pero él comentaba que esta distinción siempre y cuando es válida si se hace razonable y objetivo. Yo les digo, esta distinción, ¿cuál es el fondo? Sí debe ser razonable y objetiva, pero en fondo, ¿por qué estás haciendo una distinción si todos somos libres e iguales, si todos somos iguales ante la ley? Incluso está consagrado por el principio de igualdad ante la ley. Si se trata de hacer una distinción y no se le debe otorgar como ciudadanos, se le está catalogando como ciudadanos de segunda clase. Esto quiere decir, ciudadano de segunda clase es sí está reconocido por el Estado como ciudadano, pero a medias, o sea, no se le respetan todas sus garantías y todos sus derechos en un Estado constitucional de derecho, donde todos y todas tenemos mismos derechos, mismas obligaciones, mismas garantías tuteladas por la Constitución y por el derecho internacional de los derechos humanos. Comentaba también del tema de la paridad y de la equidad de género de las mujeres. Deben incluir cierto porcentaje. Este no es tema del debate. Sí puede hacer alusión de que son grupos vulnerables, situaciones de vulnerabilidad, pero en este caso no estamos hablando de la equidad de género ni de la paridad de género. En este caso estamos hablando de los derechos y el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo. A su vez, claro que hay políticas públicas y claro que hay legislación. Como lo comentaba, este problema no es por descuido del órgano legislativo, es por la sociedad tiene que ir avanzando junto con el derecho, que es dinámico. Por lo tanto, sí debemos tener todos, independientemente de la orientación sexual que tengamos,
ser reconocidos como ciudadanos, ser reconocidos completamente, y lo digo así, dejar al lado el ser ciudadano segunda clase y avanzar en este tema para tener una sociedad más incluyente y consolidar un Estado democrático constitucional de derecho. Es cuanto. Se cede la palabra a la posición en contra. Honorables jueces, el equipo contrario utiliza el principio de igualdad y no discriminación como si todas las personas tuviéramos que tener exactamente los mismos derechos, lo cual únicamente denota un desconocimiento de dicha figura. A un hombre de 25 años, por ejemplo, no le serán aplicables los derechos consagrados en la Convención Belém do Pará, puesto que dicha convención protege a la mujer de la violencia, y un hombre de 25 años no es una mujer. Ni tampoco será aplicable el criterio interpretativo de interés superior del niño, puesto que no es un niño. Y esto no significa que se esté discriminando al hombre de 25 años, simplemente se está haciendo una distinción aceptada por el orden internacional. El equipo contrario señaló que en efecto existen diferencias objetivas y razonables para hacer distinción. Y es que en efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 55-2006, estableció que la igualdad y no discriminación es la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Niñas Gianni Bosico en contra de República Dominicana, estableció que es posible hacer las diferenciaciones cuando haya motivos objetivos y razonables. Un claro ejemplo de un motivo objetivo y razonable y de un derecho que debe ser diferenciado es la presunción de filiación parental. En un matrimonio de un hombre y una mujer, si la mujer concibe un hijo y da luz, su esposo podrá acudir al registro público a registrarlo como su hijo propio, sin necesidad de demostrarlo mediante pruebas de ADN o a través de testigos. Esto en virtud de las características especiales que reviste la figura del matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, sería ilógico señalar que se puede presumir la filiación parental entre una pareja del mismo sexo. Y no es que se les esté discriminando, sino simplemente una diferencia objetiva y razonable. De igual forma, el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece la figura del matrimonio como entre un hombre y una mujer, como una figura heterosexual. E incluso haciendo una interpretación textual, sistemática y teleológica. De acuerdo a las normas de interpretación consagradas en el artículo 31 de la Convención de Viena de los Tratados, se desprende que textualmente se señala que es para un hombre o para una mujer. Sistemáticamente es la única restricción de este tipo que podemos encontrar en la Convención Americana, de lo que podemos percibir la intencionalidad de reservarlo como una figura heterosexual. Y teleológicamente, al momento de redactarse y firmarse la Convención Americana, se tenía el concepto tradicional de matrimonio. En consecuencia, la figura del matrimonio establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos únicamente protege el modelo tradicional de familia. Lo que no sea el modelo tradicional de familia no será protegido por la figura del matrimonio. Y esto no significa que, como decía el equipo contrario, existan diferentes figuras para regular a los diferentes tipos de pareja. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Schalke-Koff en contra de Austria, estableció que el matrimonio es una figura con profundas connotaciones sociales y culturales y que variará ampliamente dependiendo de la sociedad en la que aplica. Y es en virtud de ello que los estados deben de regular la figura del matrimonio de acuerdo a su realidad social. En el señalado caso señaló el Tribunal Europeo que existe un margen de apreciación que tienen los estados para poder reservar la figura del matrimonio como una figura heterosexual. La doctrina del margen de apreciación señala que los estados deben de regular sus instituciones civiles conforme a la realidad y la idiosincrasia de sus pueblos. Y si el Tribunal Europeo, que regula una sociedad mucho más abierta y progresista que la americana, ha determinado que existen diferencias objetivas y razonables para mantener la figura del matrimonio para las parejas de diferente sexo, más aún en una sociedad como la americana, en la que tenemos un concepto mucho más tradicionalista tanto de la familia como del matrimonio. Y es en virtud de lo antes señalado que las parejas del mismo sexo no deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, sino diferentes, puesto que existen figuras tales como el matrimonio y la presunción de filiación parental que han sido reconocidos por organismos internacionales como figuras que se deben reservar para las parejas heterosexuales. Y de igual forma debe haber diferentes derechos porque son un grupo vulnerable
que requiere una diferente y especial protección por la ley? ¿O acaso alegaría el equipo contrario que los estados deben de olvidar su obligación como garantes de derechos humanos y dejar a los grupos vulnerables en total desprotección? Es cuanto. Tiene la palabra la posición a favor. Hola, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Reingames. Estoy aquí para seguir sosteniendo la postura de que las parejas del mismo sexo sí deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Permítanme hacer referencia a algunos argumentos que el equipo contrario ha manifestado. Nos ha dicho que estamos ante un asunto donde no se está haciendo ninguna discriminación, porque existe un criterio racional y objetivo. Es racional negar a las personas no unirse con otra, porque sus sentimientos no nos parecen adecuados, porque consideramos que lo correcto y lo tradicional no es amar a alguien del mismo sexo, sino a alguien heterosexual. Pongamos esta reflexión sobre la mesa. Además, nos hablan de un grupo en situación de vulnerabilidad, que se le debe de tratar diferente, como ya dijo mi compañero, como ciudadanos de segunda clase, porque estamos tratando de alardear acerca de un Estado constitucional de derecho que protege a medias, que no te va a dar todo, porque eres un poquito diferente. ¿Qué es lo que te hace diferente? Tu preferencia sexual. ¿Ustedes se sienten diferentes por su preferencia sexual? Además, vale la pena mencionar que el criterio al que nos hacen alusión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ustedes nos dicen, donde se reservan esta facultad para legislar sobre el matrimonio. En primer momento, el matrimonio no es el único derecho que se deriva al constituir una pareja, no es el único. Además, es un criterio que ya ha sido superado, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha manifestado en el caso Goodwin contra Reino Unido, donde nos dice que si un Estado pretende tutelar los derechos por orientación sexual, entonces tiene que reconocer todas las implicaciones que esto conlleva: seguridad social, adopción e incluso matrimonio, como el Estado de Coahuila nos ha puesto el ejemplo, porque a las parejas del mismo sexo sí se les deben de reconocer los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. Es cuanto. Tiene la palabra la posición en contra. Esta representación en ningún momento ha alegado que no deban de ser protegidos los derechos de las personas homosexuales, sino que atendiendo al tema de discusión, es que debemos de afirmar que deben de existir diferentes derechos. Las parejas homosexuales deben de tener diferentes derechos para proteger la unión que conforman. El equipo contrario señala que el criterio del margen de apreciación ha sido superado, pero de la jurisprudencia actual del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende específicamente del caso Hämeenlinna en contra de Finlandia, misma resolución que sucedió en julio del año 2014, que el Estado de Finlandia no violaba el derecho a la igualdad y no discriminación al permitir a las parejas homosexuales establecer y proteger la unión que conformaban a través de una sociedad de convivencia o una unión de hecho. El Estado finlandés le negó a una pareja homosexual el acceso al matrimonio y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no condenó al Estado de Finlandia por dicha decisión. Porque no es un criterio superado, sino que es un criterio vigente, atendiendo específicamente, como hemos sostenido en esta postura, a la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las personas homosexuales, específicamente en nuestro país. Podemos señalar, y cito textualmente, que 7 de cada 10 personas homosexuales consideran que en algún momento de su vida no se han respetado sus derechos o han sido discriminados. De igual manera, ser homosexual es la tercera causa de discriminación en nuestro país. Y por último, más importante, México ocupa el segundo lugar mundial a nivel de crímenes de odio. Ante esta situación, el Estado mexicano está obligado a otorgar distintos derechos para proteger de manera especial a las personas homosexuales. Y más aún cuando éstas deciden constituirse en una pareja. Un ejemplo anterior es en el año 2013, en Francia, cuando sucedían las discusiones en el Congreso sobre la homologación del matrimonio, también para las parejas homosexuales, los crímenes de odio en dicho país aumentaron hasta en un 78%. Como hemos mencionado, Francia, que es un país mucho más abierto y mucho más tolerante, sucedió esto mientras se discutían aspectos relacionados con las parejas homosexuales. Es que el Estado debe de procurar que la homologación entre los grupos, la homologación entre los derechos de los grupos vulnerables
se realice de una manera progresista. Por lo que es válido, en ese sentido, otorgar diferentes derechos para proteger la particular situación que, como he mencionado, afrontan las parejas homosexuales en nuestro país hoy en día. De igual manera, y para terminar la exposición, señalaré que dos de los tribunales más avanzados en materia de derechos humanos, tal como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la misma Corte Constitucional de Estados Unidos, en ningún momento han obligado ni a los estados de la Unión Europea, ni a los estados pertenecientes a los Estados Unidos, a implementar como obligatorio el matrimonio entre parejas homosexuales como un derecho que se tiene que garantizar, sino que ha quedado a criterio de dichos estados, atendiendo al margen de apreciación y atendiendo a la situación particular de cada estado, si deben o no deben hacerlo. Es cuanto. Para dar inicio al cuarto y último turno, se cede la palabra a la posición a favor. Gracias. Pues bien, hemos estado aquí discutiendo si las parejas del mismo sexo deben tener o no los mismos derechos que las parejas heterosexuales. La cuestión aquí es derechos, no solamente matrimonio. Entonces, cerrarnos a la cuestión del matrimonio sería taparnos los ojos y decir que las parejas del mismo sexo no son seres humanos, que tienen además otros derechos, que son inherentes, que se desprenden, y que el Estado no tiene por qué meterse a otorgarlos, porque los derechos se tienen que reconocer y se tienen que garantizar. Y más, si estamos presumiendo un Estado constitucional de derecho. Hemos hablado aquí de criterios, de tribunales internacionales, y qué bueno, porque efectivamente estamos tratando de un derecho internacional de los derechos humanos, que se ha mostrado en favor de tutelar los derechos de las parejas del mismo sexo, al igual que las parejas heterosexuales. Además, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo 6/2008, nos ha demostrado que en México se debe tutelar el libre desarrollo de la personalidad. No somos solamente un ser humano que simplemente se compone de razón, somos un ser humano integral, tenemos sentimientos, tenemos raciocinio, tenemos deseos. No solamente podemos centrarnos a creer que solo los hombres y las mujeres pueden amarse de manera heterosexual, porque ¿quiénes somos nosotros para decir a quién amar? ¿Quién es el Estado para decirle a las personas con quién deben vivir? Además, este equipo ha logrado demostrar que los principios de igualdad, de no discriminación, que se encuentran tutelados en tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, protege a todos, independientemente de tu orientación sexual. Hemos tenido criterios de nuestra Suprema Corte, como el amparo otorgado en el 1157/2013, donde en el estado de Guanajuato se otorga a una pareja homosexual la posibilidad de obtener matrimonio. Estamos, tal vez, ante un estado más progresista que otros criterios que ahora nos han mostrado. Tal vez México esta vez está tomando la delantera y está reconociendo los derechos, haciéndolos efectivos. Tal vez estamos logrando consolidar un Estado constitucional de derecho. Y eso va más allá del tradicionalismo y de las costumbres. Eso es más protección de derechos humanos. Eso sí es ser un Estado constitucional. Además, otro derecho, otra figura jurídica que va deslindándose de las parejas es la adopción. Una figura jurídica que no solo es a favor de las parejas, sino a favor de los niños, el interés superior del niño. Es decir, estamos ampliando el margen de protección. Ya no es solo para una pareja, ya también es para los niños. Y en base a esto tenemos la acción de inconstitucionalidad 2/2010, donde la Corte reconoció que independientemente de la preferencia sexual, se estaría garantizando un desarrollo inigualable para el niño, de tal manera que se le está proporcionando un hogar y se le está proporcionando cariño. Un gran desarrollo a que si estuviera desamparado. Como gran precedente también de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tenemos el caso Karen Atala, donde la señora Karen Atala tenía una pareja heterosexual, donde tuvo 2 hijas. Se separó de ella e inició una relación con una pareja homosexual. Por esto, su pareja heterosexual se sintió ofendida, porque las niñas estaban viviendo con una pareja del mismo sexo. Por lo que fue ante las cortes chilenas, donde resolvieron que efectivamente eso era dañino para las niñas. ¿Y a qué obligó a la señora Karen Atala? A ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para alegar esa violación, que efectivamente la Corte Interamericana determinó que existía. ¿Por qué? Porque se estaba violando el libre desarrollo de la personalidad y también el interés superior del niño. Y es que entonces es aquí cuando hay que poner sobre la mesa la cuestión de cuántos casos más requerimos que el Estado mexicano lleve ante la Corte Interamericana
venga a enseñarnos cómo tutelar derechos humanos. Ya no es posible. No estamos hablando solamente aquí de lo que es bueno para nuestra sociedad, porque incluso la encuesta nacional sobre discriminación del 2010 nos dice que el 83% de los mexicanos se ha sentido discriminado por su preferencia sexual. Es entonces una realidad social, es entonces un grupo que ustedes denominan vulnerable y que por eso debe ser tratado diferente. ¿Hay que reconocerle los derechos a medias? No, los derechos se deben de reconocer en su totalidad. Es por eso que las parejas del mismo sexo sí deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. ¿Es cuánto? Tiene la palabra la posición en contra. Consideramos que el equipo contrario ha perdido de vista dónde se encuentra la coalición en la argumentación sobre si deben de tener los mismos derechos o no deben de tener los mismos derechos. Nosotros en ningún momento supondríamos que la homosexualidad es una enfermedad. En ningún momento supondríamos que las parejas homosexuales no pueden unirse mediante una figura legal basada en el amor, la solidaridad y el respeto mutuo. Simplemente sostenemos, al igual que los tribunales, tanto europeo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deben de tener diferentes derechos. En la propia jurisprudencia que el equipo contrario señala de Atala Rifo en contra de Costa Rica, la Corte Interamericana jamás señaló el derecho al matrimonio ni a la adopción, sino que únicamente citó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual lleva más de 30 años reiterando las diferenciaciones que deben de haber entre derechos entre un tipo de pareja y el otro tipo de pareja. La opinión consultiva 1803 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que a los grupos vulnerables es necesario darles una diferente y especial atención, tanto a las personas discapacitadas, como el caso de ponerles entradas especiales a los edificios, a los niños, mecanismos especiales para acceder a la justicia, a los indígenas, mecanismos especiales para la participación ciudadana, y a los homosexuales, diferentes figuras que las protejan de especial manera, atendiendo la realidad que se vive en su sociedad. Estamos terminantemente en contra de cualquier tipo de discriminación. En efecto, todas las personas somos exactamente iguales en nuestra condición de seres humanos, pero dentro de esa igualdad existen innumerables diferencias que justifican y hacen necesario hacer distinciones. Sería ilógico en una sociedad democrática sostener que todos tuviéramos que tener exactamente los mismos derechos, por lo que hombres, mujeres, niños y adultos, homosexuales, heterosexuales, tendremos algunos derechos diferenciados. Un claro ejemplo es la figura del matrimonio, que tanto el artículo 16-17 de la Convención Americana como el artículo 16-12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos se establece como una figura para un hombre y una mujer. Por caso podríamos decir que dos de los instrumentos más protectores de derechos humanos en el mundo son discriminatorios. Por supuesto que no. Simplemente se realiza una distinción permitida internacionalmente para proteger de manera especial, atendiendo a las circunstancias de la realidad, a los diferentes tipos de pareja. Por lo que sostenemos y reiteramos que las parejas del mismo sexo deben de tener diferentes derechos a las parejas heterosexuales, porque únicamente aceptando nuestras diferencias y reconociéndolas, podemos todos juntos sentar las bases de una sociedad más plural e igualitaria. Es cuanto. Al haberse agotado los turnos, damos por concluido el debate. Solicitamos a los polemistas y demás presentes abandonar la sala para permitir a los jueces deliberar. Les recordamos a los polemistas no se alejen demasiado para la sesión de retroalimentación.